Es que ahora pudiera, antes de ofrecer la palabra o los comentarios o consultas, pudiera intervenir el señor Ramachotti, ¿no? Del Servicio Jesuita. Sí. Él está, ahí está. Don Juan Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, le ofrecemos la palabra entonces. Gracias, presidente. Buenas tardes también a senadores, senadoras, señor subsecretario, los representantes del gobierno. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ramachotti, soy director de incidencia y estudios del Servicio Jesuita Migrantes. Y para partir, me gustaría decir que respecto de los objetivos de este proyecto de ley hay consenso en cuanto a que se busca una migración ordenada, segura y regular, en que sea un proyecto que resguarde los derechos humanos de las personas extranjeras, en que esto permita que haya una política migratoria que favorezca el orden interno y la economía del país. Hay consenso, creo yo, de todos los actores que han participado en este proceso. Sí puede haber diferencias en la forma de llegar a alcanzar esos objetivos, y respecto a eso nos parece que hay temas importantes que todavía es necesario discutir. Como mencionó el subsecretario, han habido avances importantes, tanto en la propuesta del gobierno y el proyecto que se despachó de la Cámara en cuanto a institucionalidad, política migratoria, el Consejo de Política Migratoria, los principios y derechos que se declaran. En la Comisión de Gobierno hubo cuestiones bien relevantes respecto a la incorporación del recurso judicial administrativo, el reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior, la regulación de arriendos informales, la regularización extraordinaria que se señala que se va a efectuar una vez que se publique la nueva ley. Y en la Comisión de Derechos Humanos hubo importantes avances en medidas de regularización dentro del país y también en cuanto al debido proceso y constitucionalidad en materia de expulsión y prohibiciones de ingreso. A eso me voy a referir. Y nosotros vemos que hay tres grandes temas que son el acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, la regularidad migratoria y formalidad laboral, y el debido proceso y constitucionalidad respecto a expulsiones y sanciones que se impongan a personas migrantes. Y respecto a estas tres líneas, nosotros hemos presentado propuestas con más de 40 organizaciones de la sociedad civil, con universidades y también asesorados por académicos nacionales y extranjeros. Respecto de lo primero, que es el acceso a seguridad social y beneficios de cargo fiscal, el actual artículo 16 del proyecto de ley establece un plazo de 2 años de residencia como requisito para personas extranjeras para que puedan tener acceso a prestaciones que sean de financiamiento por parte del Estado, que no estén reguladas de manera especial en cuanto a requisitos de permanencia en el país por otras normativas y que sean de transferencia monetaria directa. En esto a nosotros nos parece bien importante dos cosas. Primero, ver cuál es el aporte al fisco que realizan los extranjeros, que son el año 2019, solo por concepto de impuestos y pago de multas, fueron cerca de 397.000 millones de pesos. Y el costo que estimó la DIPRES para el año 2018 del costo de estos programas de transferencia monetaria directa, de los cuales serían excluidos quienes no tuvieran 2 años de residencia, es de 17.744 millones. Era la estimación para el año 2018. Y por otra parte, este informe de la DIPRES, que fue presentado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que sería importante que se actualizara, si bien se supone que, por lo que dice el artículo, son prestaciones financiadas enteramente por el Estado las que tendrían esta regla de 2 años, en ese informe se individualizan los 35 programas sociales a los que se aplicaría esta norma. Sin embargo, dentro de esos programas se incorporan algunos programas como la indemnización por accidente del trabajo o enfermedad profesional, pensión de viudez por accidente del trabajo, entre otras, también pensión escolar, y ahí vemos que puede ser discriminatorio incluso entre extranjeros el exigir un plazo de 24 meses de residencia. No estamos hablando de turistas que accedan al beneficio, no estamos hablando de personas en situación irregular tampoco que accedan al beneficio, son personas que tienen residencia temporal para vivir en Chile, que desde el momento que empiezan a trabajar pagan impuestos, pagan cotizaciones, pero que tienen que esperar 24 meses de residencia para acceder a ciertos beneficios. ¿Puede haber algunos casos en que se justifique? Por supuesto que sí, pero nuestra propuesta ahí es que se regule administrativamente en los casos que correspondan. Por ejemplo, el Fondo Solidario de Vivienda, para acceder a la vivienda definitiva, el decreto número 49 del Ministerio de Vivienda establece que se requiere residencia definitiva para acceder a un programa que es para obtener la propiedad de una vivienda. Eso está bien, y que se regule
no con 24 meses de residencia temporal, sino con residencia definitiva. O sea, cada programa puede tener sus propios requisitos, y de esos 35 programas, ¿no?, que se establecían en el informe de la EPRES, nosotros vimos que habían 7 que ya contenían requisitos específicos de permanencia en el país, y que había otros 12 en que resultaba injusto o discriminatorio imponer exigencia. Entonces, nuestra propuesta es que se regule de manera administrativa y por separado, y por lo tanto eliminar ese requisito de la ley y no tener una regla general. Respecto de la regularidad migratoria y la formalidad laboral, algo que nos parece fundamental que se aborde en el momento en que estamos hoy día respecto del proyecto es que cualquier país va a tener siempre cierta cantidad de personas en situación irregular. Lo importante es que la política migratoria apunta a que ese número sea lo menor posible. Y no es viable pretender que las personas migrantes que queden en situación irregular dentro del país sean todas expulsadas. Tampoco es viable ni responsable pretender regularizarlas a todas, pero sí tenemos que asumir al momento de establecer la legislación que vamos a tener personas migrantes en Chile viviendo en situación irregular. Cosa de ver que entre los últimos 2 años entraron cerca de 14.000 personas por paso no habilitado, y eso hay que sumarle a la gente que haya quedado en situación irregular por el vencimiento de visas de residencia o de turismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas personas que estén viviendo adentro, sabiendo que no se puede expulsar a todas? Una opción es condenar a esas personas a vivir escondidas si es que no salen del país. Eso supone que trabajen de manera informal, que se escondan del Estado, que no puedan acceder a mecanismos institucionales para la inclusión, que no paguen impuestos, que no coticen. La otra opción es ver bajo qué requisitos podemos darle a esas personas oportunidades para regularizarse y así tener más facilidades para incluirse, para formalizar su trabajo, para pagar impuestos, para cotizar, etc. Y ahí, algo que nosotros hemos visto hoy es las consecuencias de las personas que viven con temor al Estado. En situaciones como la crisis de hoy, esas cuestiones se intensifican. Entonces vemos que el proyecto de ley tiene que hacerse cargo de eso, que es una realidad. En la Comisión de Derechos Humanos se aprobó un mecanismo que es el arraigo social, que es un mecanismo de regularización permanente. Y nosotros vemos que cualquier legislación migratoria que sea moderna tiene que tener mecanismos de regularización permanentes y extraordinarios. Y el que se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos, desde la opinión del gobierno, un mecanismo que podría generar mayor irregularidad, que podría incentivar mayor tráfico de personas. Lo que nosotros hemos visto es que este mecanismo se ha aplicado en países como España y Portugal y ha permitido estabilizar el número de personas irregulares, y no es un mecanismo de regularización automática a los 2 años. Es un mecanismo que permite a los 2 años de haber entrado al país, cumpliendo ciertos requisitos, respecto a las personas que estén teniendo suficiencia económica, tomar la decisión de decir, en vez de hacer que esta persona se mantenga escondida y al margen del Estado de aquí para adelante, démosle la oportunidad de que si cumple ciertos requisitos, la podamos regularizar y pueda entrar al sistema, en vez de tenerla fuera del sistema. Y los requisitos ahí son, además de los 2 años en el país, algunos de los siguientes requisitos económicos, que es tener un contrato de trabajo que empiece a regir una vez que se le entregue el permiso de residencia, no un contrato hacia atrás. Y se ha dicho también que esto implica validar relaciones de ilegalidad laboral. Otra opción es que acredite tener medios económicos suficientes, o también que acredite tener una actividad por cuenta propia. Respecto a los antecedentes penales, que también se dijo que estaban excluidos de esta posibilidad, los antecedentes penales son una causal de rechazo de residencias temporales en el proyecto de ley en general, por eso que no es necesario ponerlo acá de manera particular. Este es un mecanismo que nosotros vemos que es positivo para tener formas de hacerse cargo de la migración irregular que va a haber en el país. También hemos propuesto, y que creemos que sería muy positivo que se incorporara, que se creara una residencia temporal que se explicite en el proyecto de ley respecto de los nacionales de estados parte y asociados del Mercosur. Eso permitiría mantener en situación regular al 45% de las personas que son migrantes en Chile. Y eso hoy día es deficiente porque está en un oficio circular del año 2009 que excluye a las personas de Perú, Ecuador y Colombia que ratificaron el acuerdo de residencia después de ese año, y que otorga residencia temporal solo por 1 año, siendo que el acuerdo establece que son 2, y al no tener rango de ley puede llevar incerteza jurídica. Otra cosa que nos parece fundamental, que en esta lógica de que es necesario tener mecanismos de regularización ordinaria y extraordinaria, el proyecto de ley actualmente no contempla de manera clara un mecanismo de regularización extraordinaria, como sí lo tiene hoy día el decreto ley 1094, que es el que está vigente.
que lo que hace es entregarle al subsecretario del Interior la facultad discrecional de establecer regularizaciones extraordinarias a oficio o a petición de parte en situaciones que no están previstas por la legislación. Entonces vemos que es fundamental que eso quede a criterio de la administración y particularmente del subsecretario del Interior, establecer regularizaciones extraordinarias cuando sea necesario. Respecto del debido proceso y la constitucionalidad ante expulsiones y prohibiciones de ingreso, hubo avances importantes en la Comisión de Derechos Humanos, si bien vemos que todavía hay varios artículos que requieren revisar, perfeccionar y hacer más coherente la norma en general. Pero dos temas que nos parece importante mencionar ahora es respecto de los plazos de prohibición de ingreso, que son sanciones que establece el proyecto de ley en distintos escenarios. Lo que se hizo en la Comisión de Derechos Humanos fue aprobar la modificación al artículo 135 de manera de poder establecer distintos grados de sanciones y de plazos de prohibición de ingreso al país. De manera que no sea la autoridad la que defina cuáles son esos plazos. ¿Por qué eso es fundamental? Porque acá lo que se está restringiendo es el derecho a la libre circulación que establece la Constitución y en particular el derecho a entrar y salir del país. Y las limitaciones a ese derecho, que es fundamental, tienen que ser en el marco del principio de reserva legal absoluta. Por lo tanto, solo el legislador puede establecer esas limitaciones y por lo tanto los plazos deben estar establecidos por ley, graduados, y la administración lo que puede hacer y lo que tiene que hacer ahí es decidir si es que se aplica o no esa sanción que establece los plazos determinados en los distintos escenarios en los que se pone el proyecto de ley. Ahí hay todavía temas y artículos asociados a ese artículo 135 que hay que perfeccionar y que hay que modificar todavía. Y otro tema que es bien relevante es el artículo 140, el recurso judicial para reclamar respecto de la medida de expulsión, que se incorporó en la Comisión de Gobierno, y que en la Comisión de Derechos Humanos se decidió ampliar el plazo para interponerlo ante la Corte de Apelaciones de 10 días a 30 días corridos. Eso nos parece que es importante, sobre todo respecto de las personas que no tienen acceso a una defensa jurídica de manera fácil y que necesitan acudir a una defensa jurídica gratuita, sea la Corporación de Asistencia Judicial u otro organismo. Y por otro lado, se estableció que este recurso va a ser conocido en primera instancia por la Corte de Apelaciones, que nos parece fundamental que se respete el derecho a recurrir de un fallo ante un tribunal superior, que es lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, y que también fue señalado por la Corte Suprema respecto de este mismo proyecto de ley el año 2013 en un informe remitido a la Cámara de Diputados. Entonces, hay varios temas más que nosotros creemos que son importantes. En razón del tiempo, queremos manifestar que estas tres líneas todavía requieren ser revisadas. Necesitamos una ley de migración pronto, en eso estamos de acuerdo, pero eso no puede significar que el proyecto se apruebe sin revisar puntos importantes que pueden perjudicar la posibilidad de que la nueva normativa ordene la política migratoria del país los próximos años de manera efectiva. Legislar con discusión inmediata no puede significar que aprobemos el proyecto sin revisar los puntos que hoy vemos como falencias del proyecto. Y acá un punto que nos parece fundamental, del cual hay que hacerse cargo con realismo, mirando las características del país en que vivimos, la forma de migración que hay en nuestra región, es que no podemos pretender que no haya migración irregular en el país, hay que buscar mecanismos para que sea lo más baja posible. Si es que no tenemos mecanismos de regularización ordinaria y extraordinaria, nos puede pasar lo que le pasa a Estados Unidos, que tiene un 23% de migración irregular en su país y son personas que hacen su vida escondidas del Estado. Eso no nos puede pasar en Chile. Entonces proponemos que la Comisión de Hacienda pueda revisar en un plazo acotado el proyecto, deteniéndose en los puntos que requieren revisión y modificación, y eso a nosotros nos parece que sería positivo que se puedan presentar indicaciones que se analicen y se discutan. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Juan Pablo.